Digan. Muy buenos días para todos mis hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Bienvenidos una vez más para continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis, de las 7 iglesias que son la base para todo el resto del libro del Apocalipsis. Es un privilegio y una grande responsabilidad que nosotros tenemos al aprender todas estas lecciones que deben alimentar nuestra vida, pero también deben motivarnos para compartir este alimento con otras personas. Yo les comentaba el día de ayer acerca de un libro que posiblemente usted tenga allí en su biblioteca personal. Se llama Manuscritos Inéditos, tomo 1. Son varios tomos. Este es el 1 y tiene algunos artículos muy interesantes con respecto al tema profético, y yo quiero iniciar haciendo lectura de la página 43, el capítulo titulado El estudio de las profecías. Yo le coloqué un segundo título a este capítulo y le coloqué Introducción a las profecías, introducción a las profecías, porque aquí nos da claves para entender un poco más el libro de Apocalipsis. La sierva del Señor dice lo siguiente: el libro de Apocalipsis exige un estudio cuidadoso, acompañado de oración, que no vaya a ser que sea interpretado según las ideas de los hombres y se enmarque erróneamente la sagrada palabra de Dios, que en sus símbolos y sus figuras significa tanto para nosotros. Hay tanto que debemos entender adecuadamente para moldear nuestra línea de actuación y que no recibamos las plagas que van a caer sobre este mundo. En el Apocalipsis se representan las cosas profundas de Dios. Aquellos cuyo corazón esté completamente santificado a Dios lograrán acercarse a ver las invalorables gemas a través del telescopio de la fe. Y cuando apliquen la verdad a la práctica, dejarán su impronta, es decir, su enseñanza en el alma, misterios aún más profundos. Los que han conseguido ese honor han de comunicar a los demás lo que han recibido, y al hacerlo, los ángeles ponen la impronta en su corazón. Es decir, los ángeles nos van instruyendo, van guiando nuestro estudio. Cuando entiendan la palabra de Dios, se darán cuenta de que las cosas de importancia secundaria que en el pasado han ocupado su tiempo y consumido su fuerza, los han privado de una experiencia y un conocimiento que podrían haber obtenido si hubieran conservado la fe sin mancha del egoísmo. O sea que la sierva del Señor dice que lo que el Señor nos está revelando ahora, lo hubiésemos recibido hace mucho tiempo atrás, pero bueno, las enseñanzas secundarias cubrieron nuestro tiempo. También dice acá, si hubieran hecho esto, habrían experimentado el resultado de poseer la fe que obra por el amor y purifica el alma. Paso a la página 44. Que nadie piense que por no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis, le resultará inútil escudriñar este libro con el más profundo y serio anhelo y el ferviente deseo de conocer el significado de las verdades que contiene. Aquel que reveló esos misterios a Juan puede ofrecer un anticipo de las cosas celestiales que han de cumplirse en el futuro, y lo hará a quienes busquen la verdad con diligencia. Grandes bendiciones aguardan al que lee y a los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escrito. Apocalipsis 1:3. Voy a repetir nuevamente la frase inicial de la página 44: que nadie piense que por no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis le resultará inútil escudriñar este libro con el más profundo y serio anhelo y el ferviente deseo de conocer el significado.
En el último párrafo de la página 44 dice, el libro que fue sellado no es el Apocalipsis, sino una porción de la profecía de Daniel que estaba relacionado con los últimos días. La escritura dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando el libro fue abierto, se anunció el tiempo no será más, Apocalipsis 16. El libro de Daniel, que antes estaba sellado, está ahora abierto y la revelación realizada por Cristo a Juan ha de llegar a todos los habitantes de la tierra mediante el aumento del conocimiento, que ha de preparar un pueblo para que pueda mantenerse firme en los últimos días. Entonces, este capítulo, todo este capítulo, que son aproximadamente unas 12, 15 páginas, nos muestra a nosotros que el Señor va aumentando la revelación de lo que Él ya había mostrado en el pasado. O sea, la revelación progresiva de lo que ya estaba escrito, el conocimiento de lo que ya el Señor había revelado. En la página 40, que me parece que es un texto clave, la página 40 de Manuscritos Inéditos, tomo 1, la sierva dice, cuando la mente se mantenga receptiva y escudriñe constantemente el campo de la revelación, encontraremos ricos depósitos de verdad. Nos serán reveladas, nótese lo que dice la sierva, hermano, nos serán reveladas viejas verdades con nuevos enfoques y aparecerán verdades que han sido pasadas por alto en la búsqueda. Repito, nos serán reveladas viejas verdades con nuevos enfoques y aparecerán verdades que han sido pasadas por alto en la búsqueda. ¿Cuándo? Cuando la mente se mantenga receptiva y escudriñe constantemente el campo de la revelación. ¿Sí se dan cuenta? El Señor nos permite a nosotros cada vez más luz de lo que ya está revelado. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis no es un libro oscuro, no es un libro que contenga cosas que no se puedan mostrar, que no se puedan entender. Los misterios apocalípticos están revelados al pueblo y la sierva del Señor lo ha confirmado. El Señor impartirá cada vez más luz de lo que ya está escrito. Bueno, con esta premisa, hoy vamos a introducirnos en el libro o en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Yo voy a dejar por aquí el libro cerca porque lo voy a mencionar también a la mitad del tema. La iglesia de Filadelfia, que aparece en el capítulo 3, es de vital importancia para nosotros como pueblo remanente porque nos presenta a nosotros el inicio del tiempo del fin. En el periodo histórico de la iglesia de Filadelfia comienza el tiempo del fin. ¿Cuándo comienza este periodo de la iglesia de Filadelfia? ¿En qué periodo histórico? Al terminar la iglesia de Sardis, en el año 1540, perdón, 1740, en 1740, cuando termina el periodo de la iglesia de Sardis, con los reformadores extendiéndose por todo el territorio europeo, con el deseo de llegar a nuevas tierras, con la oportunidad de tener ya fieles en tierras americanas, porque en 1620 los padres, llamados los padres peregrinos, que se montaron en un barco llamado el Mayflower, en 1620 llegaron a Norteamérica. Ya los colonos españoles habían llegado en el periodo del predominio del Cuerno Pequeño. Los españoles enviaron barcos a tierras americanas, pero llegaron a la parte sur. Eso fue en 1492. Los reyes católicos, así se les decía, los reyes católicos financiaron la excursión por tierras americanas. Para aquel entonces no se llamaba América. Había un concepto de que la tierra tenía un fin, que la tierra era plana. Bueno, todavía hay personas que, incluso dentro de la iglesia,
está la tendencia a que la iglesia es totalmente diferente a como nos han enseñado. Y entonces enviaron en esos barcos españoles, enviaron un montón de criminales para que se murieran, sin saber que de verdad iban a llegar a tierra. Muchos años después, en 1620, los perseguidos por el papado, aquellos que huían de las persecuciones, aquellos que huían de la lucha espiritual que tenían porque no los dejaban estudiar la escritura. ¿Cuántos no mataron por traducir la Biblia? ¿Cuántos no mataron porque enseñaban el mensaje de salvación a través de lo que está escrito? Entonces ellos agarran un barco y se van a tierras norteamericanas. Para allá, para el siglo de 1700, ya empieza la expansión misionera al mundo. Y ya en Estados Unidos, no solamente formándose colonias, sino ya formándose una nación, entonces comienza el periodo del tiempo del fin. Para 1755, el 1 de noviembre, o sea, tal día como ayer, para 1755, hay un estremecimiento mundial por un tsunami, lo que nosotros llamamos el terremoto de Lisboa. Fíjese que yo he estado investigando más acerca del terremoto de Lisboa, porque siempre ha habido terremotos, pero el terremoto de Lisboa fue impresionante. Yo estuve buscando a través del internet páginas científicas de información científica que me hablaran del terremoto de Lisboa y conseguí una página, por allí la tengo anotada, donde se hace un análisis completo de lo sucedido el 1 de noviembre de 1755. Lo que para nosotros en los libros de historia aparece como el terremoto de Lisboa, los científicos lo llaman tsunami porque fue un maremoto que estremeció la tierra en el epicentro de la península ibérica. La península ibérica abarca Portugal y España. Este terremoto, este estremecimiento hizo que el mar se levantara y acabara con gran parte de la costa portuguesa. Eso fue un desastre total. Se cree que más de 15,000 personas murieron ese día. Usted dice, bueno, si eso ocurrió en la península ibérica, ¿qué tiene que ver con el resto del mundo? Ustedes saben que para 1755 no existían los medios de comunicación que tenemos el día de hoy. No existía ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni WhatsApp. La gente no podía comunicarse sino a través de cartas, correos o noticias que llegaban mucho tiempo después a través del periódico, porque ya existía la imprenta, ya existían los medios de comunicación con ciertas limitaciones y era un material muy costoso, así que no todo el mundo podía adquirir ciertos tipos de publicaciones. El terremoto de Lisboa o el maremoto, como lo llaman los científicos, el tsunami que estremeció la península ibérica el 1 de noviembre de 1755, se sintió en gran parte del mundo. Se sintió en África, en toda Europa, en Asia, en América se sintió porque hizo ese tsunami, ese maremoto, hizo una onda expansiva y esa onda expansiva se sintió en todo el planeta o gran parte de todo el planeta. No había medios de comunicación, así que si hoy hay un terremoto en China, yo me entero a través de Twitter, pero aquí no se siente en Colombia. Pero este tsunami, este maremoto, este terremoto cuyo epicentro quedó en Portugal, en Lisboa, se sintió en gran parte del mundo y quedó registrado en los libros de historia, quedó registrado en las páginas científicas. Con todos estos eventos y acontecimientos históricos, se da paso al tiempo del fin. Allí comienza el tiempo del fin, allí comienza el periodo de la iglesia de Filadelfia. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias y vamos a darnos cuenta que Filadelfia tiene ciertas particularidades. Capítulo 3. Comenzamos leyendo entonces el versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Saben que en cada mensaje a las iglesias Cristo se describe. Cuando leímos el capítulo 1, la descripción de Cristo aparece porque Juan dice que él vio
a Jesús, que él vio a Cristo con ojos, con llama de fuego, con una espada que salía de su boca, con sus pies como bronce bruñido, con 7 estrellas en las manos o en su mano derecha, con ropa blanca que le llegaba a los pies, con un cinto de oro, con su cabello blanco. Pero en la iglesia de Filadelfia, la descripción que aparece de Jesús es muy diferente a las hechas a las otras iglesias. En las otras iglesias se describe tal cual como Juan lo vio. Tal cual como Juan lo vio, con las estrellas, con la espada saliendo de la boca, con los ojos como llama de fuego, con los pies con bronce bruñido, como bronce bruñido. La misma descripción del capítulo 1 se ha presentado en las iglesias anteriores. Pero en la iglesia de Filadelfia, en esta sexta iglesia, el sexto mensaje, describe a Cristo como el santo. ¿Por qué hace mención a Cristo como el santo? Si es lógico, es algo lógico, el Señor es santo. Pero como las iglesias presentan la intimidad de relación que el Señor quiere tener con su pueblo, si el Señor es santo, nuestra relación con Él nos va a llevar a nosotros ¿a qué cosa? A la santificación, al proceso de santificación. Y si el Señor se está identificando con sus iglesias y Él es el santo, Él quiere que tú y yo también seamos santos. Y este mensaje en especial es un llamado a la santidad, a la santificación. Ya no solo a la justificación, porque el Señor nos presenta justos delante del Padre. La justificación es nuestro derecho por la justicia de Cristo a la patria celestial. La justificación es nuestro derecho, pero la santificación es nuestra idoneidad. Por lo tanto, el Señor se presenta a la iglesia de Filadelfia con un llamado a ser idóneos. Ya no somos simplemente justificados, ahora tenemos que hacer nuestra parte en la obra de la santificación. El Señor es el santo, nosotros también somos el pueblo santo del Señor por la intimidad que hay en las iglesias. El Señor se presenta también como el verdadero. Si Él es el verdadero, quiere decirnos a nosotros que también a nuestro alrededor hay una falsificación del mensaje. Hay una falsificación del carácter del Señor. Hay una falsificación, una mala representación de lo que Él ha querido implementar a través de su obra en el santuario, a través de su sacrificio y a través de su mediación delante del Padre. Hay una falsificación. Entonces Él se presenta como el verdadero. En el mismo capítulo 1, el Señor se presenta como fiel y verdadero. Y entonces aquí Él nos recuerda que si Él es el verdadero, alrededor del Señor Jesús tienen que estar los veraces, nosotros, aquellos que son descritos como los 144,000, que no hay engaño en su boca y que siguen al Cordero donde quiera que va. Si Él es el verdadero, en nosotros también tiene que haber verdad. No puede haber ni hipocresía, ni falsedad, ni mentira, nada de esas cosas. Porque estamos en un proceso de santificación. Otra de las cosas que el Señor hace de su descripción en la iglesia de Filadelfia es que Él posee la llave. ¿Cuál llave? Dice la llave de David. ¿Y quién era David? David, el rey de Israel, el primer rey de la tribu de Judá. No el primer rey de Israel, porque el primer rey de Israel fue Saúl, pero es el primer rey de la tribu de Judá, el rey de los judíos, al cual se le prometió que no faltaría descendiente en el trono. Por lo tanto, cuando Cristo vino, el que reinaba en Judea era un hombre que se había prostituido espiritualmente a pesar de que era judío, Herodes, que no pertenecía al linaje de David, sino que había sido impuesto por el Imperio Romano. Y cuando Herodes se posesiona en el trono, ya era una advertencia de saber de que el Mesías había llegado, porque alguien que no era de la descendencia de David se sentaba en el trono de Judá. Y esto nos presenta a nosotros la autoridad de Cristo, Cristo el Rey, el soberano de los reyes de la tierra, que tiene la llave es el poder, tiene la autoridad para tomar las decisiones. Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, yo te voy a dar las llaves.
Pero realmente le dijo eso Jesús a Pedro, te voy a dar las llaves. Y este es el símbolo que utiliza el papado, ¿no? Las llaves del cielo y las llaves del infierno. Porque el papado dice que ellos son los vicarios, los papas dicen que son los representantes de Cristo en la tierra. La llave la tiene Cristo, dice, el que tiene la llave es Cristo Jesús. Y una llave que se utiliza para ejercer una autoridad en el universo entero. El versículo 7 dice, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. O sea, el Señor tiene la autoridad para todo. Y lo interesante es que una llave se utiliza para abrir varias cosas. Puede ser una puerta, puede ser un candado, puede ser un cofre. Lo que el Señor abre, nadie lo puede cerrar. En este caso, el mensaje profético está abierto, porque el libro de Daniel, lo mencionamos ahorita al principio, el libro de Daniel estaba cerrado y sellado. Y Daniel, con toda la sabiduría que el Señor le había impartido, Daniel decía, Señor, no entiendo lo que me quieres decir. Y Dios le dice a Daniel, no te preocupes, Daniel, tú simplemente escribe lo que has visto. Eso está sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará. No está hablando de la tecnología, está hablando del conocimiento de la palabra. En el año 1700, después de la iglesia de Sardis, comenzó un despertar religioso sorprendente en el estudio de la palabra. Lo que antes estaba cerrado y sellado se empieza a abrir. Lo que ocurrió en el siglo XIX con el estudio de las profecías por parte de Miller. Miller no fue el primer estudiante de las profecías. En Europa ya había hombres dedicados a estudiar el mensaje de los tiempos proféticos y de la segunda venida de Cristo. Miller fue un instrumento más de los tantos que en diferentes partes Dios tenía ampliando el conocimiento. Es decir, Dios no se centró solo en Miller. Miller no era el único instrumento, como tampoco Elena de White fue la única instrumento utilizada para el don profético. La historia denominacional dice que Dios había llamado a dos hombres, uno se llamaba Hazel Foss y otro William Foy, y Dios les había dado el don profético a ellos, pero ellos se quedaron callados. Ellos tenían miedo de presentar el mensaje, y Dios le quitó el mensaje profético y se la dio a la más débiles entre los débiles. Una mujer enfermiza que desde niña había tenido un accidente y en una sociedad donde la mujer prácticamente ni siquiera podía hablar. Y Dios utilizó a los más débiles para presentar el mensaje del don profético. Esto todo ocurrió en el tiempo de la iglesia de Filadelfia, el periodo histórico. El Señor abrió. Y si Dios abre, nada lo puede cerrar. Y cuando Dios cierra, nadie lo puede abrir. Allá hay autoridad. A la iglesia de Filadelfia se le está ofreciendo autoridad. Así como se le ofreció autoridad a la iglesia de Tiatira, pero la iglesia de Tiatira abusó de la autoridad. Cuando el papado asume un poder político, abusa de la autoridad. Y el Señor entonces tiene que utilizar al remanente para que continúe la obra. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 8, el Señor le dice a Filadelfia lo siguiente: yo conozco tus obras, he abierto ante ti. Nótese que ahora se sigue hablando de abrir algo, y aquí dice, he aquí yo he abierto ante ti una puerta, he abierto una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a analizar un poco la realidad de la iglesia literal de Filadelfia en el primer siglo de la era cristiana. Filadelfia hoy todavía existe. En Turquía, la ciudad de Filadelfia se llama actualmente Ala-Seir. Ala-Seir, así se llama el lugar donde estaba Filadelfia. Y Ala-Seir no es el nombre que le pusieron después de ser Filadelfia. Filadelfia tuvo muchos nombres, se les cambió el nombre constantemente. A medida que iban cambiando los gobiernos le iban cambiando el nombre. Tenía la particularidad. ¿Por qué? Bueno, porque el rey de turno, o los reyes o los soberanos, les daba por cambiar los nombres a los lugares. ¿De dónde viene el nombre Filadelfia? Filadelfos viene de amor fraternal.
Hay quienes dicen que el rey Átalo segundo, tercero, no recuerdo cuál, el rey Átalo, rey de Pérgamo, porque Pérgamo era un reino que después se entregó al dominio de los Seleucidas y posteriormente a los romanos. El rey Átalo enamora a su hermano, le coloca el nombre Filadelfia, y Átalo era considerado como uno de los reyes más fieles y sinceros que se sentó en el trono de Pérgamo. Y por eso le decían Átalo Filadelfo, y de ahí viene el nombre Filadelfia. Después los emperadores romanos empezaron a cambiarle el nombre. Se llegó a llamar en alguna ocasión Neocesarea. Y a medida que iban pasando los gobiernos, se les iba cambiando el nombre a esta ciudad. Filadelfia, hermanos, la razón por el cual, una de las tantas razones por el cual se le cambiaba el nombre, era porque había tenido una historia de catástrofe. Sufrió catástrofe Filadelfia. Sufría de constantes, nótese, terremotos. Filadelfia sufría de constantes terremotos. Por eso les mencioné al principio el terremoto de 1755, porque en el periodo histórico de Filadelfia comienza con un terremoto y la Filadelfia real era abatida constantemente por los terremotos. Era prácticamente destruida. La historia dice que un gran volcán azotó en algún momento los volcanes en Europa. Ustedes saben que los volcanes en Europa son muy constantes. De hecho, el Imperio Romano sufrió de muchos desastres por volcanes. La famosa Pompeya, que fue destruida por un volcán. Hoy en España está sufriendo España los embates de un volcán en la isla de La Palma. Y así que los volcanes son muy frecuentes allá en el continente europeo. Y Filadelfia sufrió por un volcán que destruyó muchos cultivos, muchas tierras, pero ese volcán, la ceniza, con el paso del tiempo, hizo que la tierra reverdeciera después que se había ya secado la lava cuando, mire, yo he ido a muchos campos, yo no sé, yo en realidad no conozco mucho del cultivo, pero yo he visto que las personas que trabajan el campo, ellos utilizan la tala y la quema para nuevos cultivos. Y esa tierra cuando es quemada, revive y brota nueva vegetación. Y en Filadelfia, uno de los cultivos que reverdeció fue la uva, las vides. Así que había mucho cultivo de uva en ese lugar después de un gran desastre. Y eso venía un nuevo emperador, un nuevo rey, un nuevo gobernante, le cambiaba el nombre por algunas cosas que a él les gustaba, pero le cambiaban el nombre porque era un renacimiento de la ciudad. Y es interesante que aquí a Filadelfia se le llame la iglesia que tiene poca fuerza, versículo 8. Tiene poca fuerza, ¿por qué? Por todos los embates que ha tenido que sufrir, por todo el zarandeo que tuvo que pasar. Se le llama entonces la iglesia de la puerta abierta, pero también una iglesia con poca fuerza. Pero a pesar de que tienen poca fuerza por todo lo que le ha tocado que sufrir, como los padres peregrinos que sufrieron persecución y se montaron en un barco, con lo poco que tenían, fueron en un barco y llegaron a las costas norteamericanas sin nada, y con esa poca fuerza que tenían formaron una gran nación, lo que hoy se llama los Estados Unidos, una nación protestante, sin rey que los gobernaran y sin papa que los oprimieran, porque los reyes en Europa eran regidos por el papa. El imperio que una vez llegó a ser el gran imperio romano se convirtió en el Sacro Imperio Romano Germánico, donde los reyes, como Carlos V, que era nieto de los reyes católicos Isabel y Fernando, aquellos que enviaron a los españoles, a Cristóbal Colón en los barcos para descubrir nuevas tierras o que se murieran por el camino. Estos reyes denominados los católicos tuvieron un nieto llamado Carlos V, el gran emperador Carlos V, que estuvo en la dieta de Worms frente a Martín Lutero. Y Carlos V quería acabar con Martín Lutero. Todos estos reyes europeos, incluyendo los reyes francos, Clodoveo y otros reyes más de la línea de los merovingios, todos ellos eran simpatizantes y obedientes al Papa. Todos ellos se doblegaban ante el Papa y la única manera de mantener el poder era en obediencia al Papa. Por eso es que los reyes perseguían a los protestantes, motivados por el papado. Y esa poca fuerza hizo que estas personas se montaran en ese barco y se fueran a nuevas tierras.
Pero sigamos leyendo. Dice aquí, no has negado mi nombre. Ellos prefirieron ser fiel a Dios antes que negar su fe. Versículo 9. Yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Dentro de este pueblo, dentro de estos fieles, hay personas que han mentido, que han sido hipócritas. Y él le dice, yo te entrego a los de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, los falsos cristianos, que siempre han estado allí. En el año 1844, cuando la iglesia de Filadelfia, porque estamos en el periodo de Filadelfia, había proclamado la venida de Cristo por el estudio de las profecías, muchos se mantuvieron fieles al Señor a pesar del chasco, a pesar de darse cuenta de que algo no habían interpretado bien. Se mantuvieron fieles y el Señor dio revelación a los fieles. El Señor mostró el camino a los fieles. Pero muchos que habían seguido ese mensaje, al día siguiente, el 23 de octubre de 1844, se convirtieron en aferrados enemigos de la palabra. Algunos se burlaban y decían, no, yo no creía en nada de eso. Yo estaba allí simplemente por estar, pero eran hipócritas. Y el Señor tenía que depurar su iglesia. Versículo número 9. Entonces estamos aquí, dice, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Fíjese que aquí Dios le está dando una autoridad a la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, de la perseverancia, yo también te he guardado en la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo. ¿Para quién viene la prueba? Para todo el mundo. La prueba no viene para la iglesia, viene para todo el mundo. Y el Señor ha guardado a Filadelfia para la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo. Decíamos ayer que el Señor lleva un registro en sus libros. El Señor va registrando todo. Él no se le pasa por alto nada. Él está anotando todas las cosas. Para probar a los que habitan la tierra. Versículo 11. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venza le haré columna en el santuario de mi Dios. Columna en el santuario. El que venza, el victorioso. El Señor dice, yo vengo pronto. Está hablando de su segunda venida, de su retorno. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venza le haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Me llama la atención que estuve buscando algunas imágenes de lo que hoy es Al-Aseir, o sea, Filadelfia, y quedan algunas ruinas de lo que alguna vez fue la ciudad antigua de Filadelfia. Pero lo más impresionante es que en las ruinas hay dos columnas, se le llaman las columnas de Filadelfia, que era antes un templo que supuestamente había allí. Todo el techo, las paredes desaparecieron, pero quedaron las columnas. Ustedes saben que los musulmanes, los islámicos, ellos conquistaron posteriormente en el siglo IV, siglo V, no recuerdo exactamente la fecha, o más adelante, en años 700, 800, con las conquistas musulmanas. Los musulmanes conquistaron toda esa parte oriental de Europa y gran parte de Asia, y también una parte de África. Cuando los otomanos, los turcos, los islámicos conquistan lo que hoy se llama Turquía, ellos conquistaron todo eso, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todos esos lugares ellos lo conquistaron, pero Filadelfia no se dejó conquistar, por lo menos no en la parte espiritual, porque lo que empezó a predominar, ustedes saben que los musulmanes, ellos tienen sus luchas con religiosas, entonces donde ellos dominan como poder político, también dominan como religión. Y aunque Filadelfia fue conquistada posteriormente por el Islam no dominó como religión en Filadelfia, sino que se mantuvo fiel al cristianismo. A pesar de la lucha, a pesar de las dificultades, los cristianos en Filadelfia se mantuvieron fiel, no cedieron ante la presión del Islam. De hecho, Filadelfia es una de las ciudades, actualmente Al-Aseir, es una de las ciudades más abiertas al cristianismo que el resto de Turquía, porque Turquía hoy en día es islámica y ahí predomina el Islam, pero en Filadelfia, en Al-Aseir, los cristianos todavía pueden profesar su fe tranquilamente.
Si usted algún día quiere ir a Turquía, no deje de ir a Al-Azhar porque allí hay denominación cristiana vigente. Eso es lo que el Señor quiere decir, no has negado mi nombre. Allí se mantiene la fidelidad en ese lugar y en el periodo histórico, en medio de las turbulencias, en medio de las dificultades y en medio de que se veían las señales, la gente empezó a buscar a Dios. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas y la creencia popular decía que el santuario era la tierra, cuando el santuario está en el cielo, entonces muchos les tembló la fe y se apartaron. Pero el Señor dice, el que venza le haré columna en el santuario. Nótese que aquí se menciona el santuario. Habrá firmeza en la doctrina del santuario. Le haré columna en el santuario, dice el Señor. Y nunca más saldrá fuera. Ya no tendremos que salir del santuario. El santuario es la clave para entender la obra final de Cristo en pro de nuestra salvación. No tenemos que salir del santuario. Cuando yo veo un adventista, porque he visto muchos que se apartan del adventismo para entrar al pentecostalismo, se salieron del santuario, salidos del santuario, desenfocados totalmente. Nunca fueron adventistas. Porque si fueron adventistas y ya no son, es porque nunca estuvieron en realidad, nunca entendieron el porqué del adventismo. Nunca entendieron el porqué de nosotros guardamos los mandamientos. Nunca entendieron por qué creemos que Cristo está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, delante del Padre, ahí a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Se dejan llevar por el sentimentalismo. Se dejan llevar simplemente porque los errores que vieron en algunos de los miembros de la iglesia los hizo ver como que la iglesia es indigna y entonces ellos se apartan, ellos sí son dignos y tienen que buscar por otro lado. No nos damos cuenta la lucha grande y por eso el Señor dice, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, yo te voy a ayudar en la hora de prueba, una prueba que será para el mundo entero. El Señor está evaluando al mundo entero, pero nosotros estamos dentro del santuario, protegidos por el Señor, que es nuestro sumo sacerdote. Ahí tenemos columna. La columna es lo que sostiene el edificio. Versículo 12, el que venza le haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la nueva autoridad. Recuerden que cuando un emperador llegaba, le cambiaba el nombre a la ciudad de Filadelfia. Nosotros le pertenecemos a Cristo y estamos identificados con el Señor y el Señor entonces nos da el nombre. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, quien es el que gobierna nuestra vida. El nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Es decir, que más allá del santuario, más allá del lugar santo, está la nueva ciudad, la Jerusalén, que desciende del cielo enviada por mi Dios y mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. El mismo nombre que vimos en la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Pérgamo, allí también es donde está el trono de Satanás. El Señor nos dará una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre nuevo. O sea que estos mensajes están entrelazados. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermano, voy a leer otra vez aquí manuscritos inéditos para ir terminando. El tiempo no será más. Hay muchas cosas más que podríamos decir, pero hay un detalle importante que no quiero pasar por alto. La sierva del Señor dice en la página 44, el marco divinamente establecido, la proclamación del primer ángel, del segundo y del tercero han sido enmarcadas por la palabra de la inspiración. No ha de quitarse ni un ápice. Ninguna autoridad humana tiene más derecho a cambiar el marco de estos mensajes que a sustituir el Antiguo Testamento con el Nuevo. Es decir, cuando nosotros descuidamos el mensaje de los tres ángeles, es como que si estuviéramos arrancándole toda la profecía, es como los hacen los pentecostales hoy en día. No, el Antiguo Testamento, no, eso era para los judíos. Estamos en el nuevo pacto, pero no entienden el nuevo pacto. El Antiguo Testamento es el evangelio en figura y símbolo. El Nuevo Testamento es la sustancia. El uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta enseñanzas impartidas por Cristo y esas enseñanzas no han perdido su fuerza en ningún sentido. Por lo tanto,
el primero, el segundo mensaje angélico fueron proclamados en 1843 y 1844. Y ahora estamos en la proclamación del tercero, pero los tres ángeles siguen siendo proclamados. Es exactamente igual de esencial ahora que antes que les sean repartidos a los que buscan la verdad con la pluma y con viva voz. Hemos de hacer sonar la proclamación mostrando su orden y la aplicación de las profecías que nos llevan al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercero sin un primero y un segundo. Estos mensajes hemos de comunicarlos al mundo de palabra y por escrito, mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han sido y las cosas que serán. Lo que ha sido, lo que es y lo que será es proclamado a través del mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel fue proclamado en el periodo de la iglesia de Filadelfia y el segundo también en 1844. Por lo tanto, en este periodo que estamos viviendo tú y yo, que es el periodo laodicense que vamos a estudiar el día de mañana, tenemos que estar proclamando el tercero unido a los que ya han ido sonando. Y por eso es que el Señor nos presenta a nosotros este mensaje de la puerta abierta para entrar al santuario. La hora del juicio ha llegado. Apocalipsis 14. La hora del juicio comenzó. En este tiempo del fin comenzó el juicio, o por lo menos la tercera fase. Usted sabe que el juicio tiene tres fases. La fase investigadora, la fase revisoria y la fase ejecutiva. El juicio es uno solo. En 1844, con el fin del periodo de la iglesia de Filadelfia, comienza entonces la primera fase del juicio, el juicio investigador, que también está reflejado en Daniel capítulo 7. Cuando Daniel en el capítulo 7 ve al Hijo del Hombre acercándose al anciano de días y los libros fueron abiertos y se sentaron alrededor del trono muchos, millares y millares le seguían y millones asistían ante él. Los libros fueron abiertos. Ahí está el universo entero observando y viendo todo lo que esta raza humana está haciendo en respuesta a la obra de mediación y de sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Termino diciendo, el libro de Apocalipsis que fue sellado, el libro que fue sellado, y repito lo que dije al principio, no es el Apocalipsis, sino una porción de la profecía de Daniel. Por lo tanto, el libro de Daniel está abierto. Y el Señor dice en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, el tiempo no será más, haciendo referencia al librito Dulce Amargo, el chasco de 1844, representado en ese librito Dulce Amargo que debía ser comido, y el Señor le dice a la iglesia, es necesario que profetices otra vez sobre muchas naciones, sobre muchos pueblos, sobre muchas lenguas. En 1833, en ese periodo histórico de Filadelfia, ocurre la caída de las estrellas. En 1780, en ese mismo periodo de la iglesia de Filadelfia, ocurre el oscurecimiento del sol. Yo estuve investigando acerca de estos fenómenos en páginas científicas y los científicos expresan que ese fenómeno sobrenatural impresionante quedó registrado para siempre en la historia como un acontecimiento sorprendente que se vio mayormente en los Estados Unidos. ¿Por qué en los Estados Unidos se vio el oscurecimiento del sol y la caída de las estrellas? ¿Por qué no se vio en China? ¿Por qué no se vio en África? ¿Por qué no se vio en España? ¿Por qué no se vio en Brasil? Porque era allí en los Estados Unidos donde se estaba llevando el mensaje de la proclamación de la venida de Cristo con más fuerza y la proclamación del mensaje del primer y del segundo ángel. Allí en los Estados Unidos era que se estaba llevando esa obra, como en Europa se llevaron muchos acontecimientos como la Reforma Protestante en el siglo XVI. Es decir, que donde hay pueblo del Señor, donde hay remanente del Señor, ahí el Señor va revelando su verdad. Ahora esa verdad circunda el globo y nosotros formamos parte de los instrumentos de Dios para seguir presentándole al mundo la verdad. Y otro acontecimiento que conmocionó al mundo fue el derrocamiento del papado por la obra de la Revolución Francesa en 1798. Es decir, todos esos acontecimientos ocurrieron en el periodo de la iglesia de Filadelfia.
Terminan los 1260 años de supremacía papal. Termina la profecía de los 1260 días y entonces continúa la profecía de las 2300 tardes y mañanas que terminaron en 1844. El tiempo, las profecías de tiempo se terminaron, pero el Señor en su obra de mediación en el santuario celestial está haciendo su obra que también terminará y el Señor saldrá del santuario para buscarnos. Dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome, ¿qué cosa? Tu corona. Y ese fue el mensaje que el Señor le dio a Filadelfia, la proclamación del advenimiento a través del mensaje de los 3 ángeles, que también es un mensaje para nosotros el día de hoy. Bueno, mis hermanos, con esto hemos llegado al final del estudio de la iglesia de Filadelfia. Que Dios nos pueda ayudar y nos ayude a ser fieles en cualquier circunstancia que se nos presente. Y recordemos que el Señor tiene la autoridad, tiene la llave de David. De hecho, el libro de Apocalipsis termina diciendo, yo soy la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana, donde él muestra su autoridad sobre el universo entero como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga en este día y espero que haya sido una bendición este mensaje para todos nosotros.